¡Ay, papacitos! Agárrense fuerte porque lo que les voy a contar es de esas cosas que uno dice, ¿hasta dónde puede llegar la desesperación de una persona? Marifer Centeno está en llamas. Y no porque esté ganando, sino porque cada vez se hunde más en su propio caos. Miren, aquí tenemos a Inés Moreno, una comunicadora con trayectoria, que de pronto se ve metida en el chisme del momento sin comerla ni beberla. Resulta que Marifer la tenía en la mira junto a varios youtubers en una supuesta demanda por daño moral. Pero esperen, porque lo que pasó después es aún más jugoso. Auricular de teléfono, la llamada sospechosa, una conversación que lo cambia todo. Las historias más impactantes no siempre comienzan con un gran escándalo, sino con un simple mensaje, un texto inocente que, con solo unas cuantas palabras, puede revelar intenciones ocultas y verdades incómodas. Así fue como, en medio de la polémica que ya envolvía a Marifer Centeno, Inés Moreno recibe un mensaje inesperado de la mismísima Marifer. Un mensaje que, lejos de aclarar las cosas, solo sirvió para avivar aún más las sospechas. El contenido del mensaje no era nada nuevo para Inés. Marifer aseguraba que no la estaba demandando, y que todo lo que se estaba diciendo al respecto era un malentendido. Una reacción predecible, considerando que en los días anteriores ya circulaban rumores de que varios youtubers estaban en la mira de Marifer, supuestamente por daño moral. Pero aquí es donde las cosas se tornan inquietantes. Porque Inés, una periodista que ha sabido manejar polémicas y diferenciar la especulación de la realidad, ya tenía información confirmada de que sí había una intención de demandarla. Cuando Inés responde el mensaje y le deja claro que lo que se estaba comentando no era solo chisme, sino algo que varias fuentes habían corroborado, Marifer entra en un estado de crisis. Y como cualquier persona que siente que su versión de los hechos se tambalea, toma una decisión desesperada: llamar directamente a Inés. Y aquí, papacitos, es donde comienza la verdadera telenovela. La conversación que lo cambió todo. Imaginen el momento. El teléfono de Inés suena y al ver el identificador de llamada, su sorpresa es total. Marifer Centeno, la misma que estaba en el ojo del huracán, la misma que en días anteriores había ignorado ciertos cuestionamientos, ahora estaba llamándola personalmente. Hay llamadas que uno espera y otras que llegan como una emboscada. Y esta, sin duda, era una emboscada verbal en toda regla. Marifer no tarda en hablar, su tono es rápido, como si intentara mantener el control de la conversación antes de que Inés tuviera oportunidad de rebatir. Empieza con la estrategia clásica de desmentir todo. Mira, de verdad, esto es un malentendido. No hay ninguna demanda contra ti, yo jamás haría algo así. Yo te respeto muchísimo. Hasta aquí, parece la típica llamada para limpiar su imagen. Pero el problema, mis papacitos, es que Marifer olvida que Inés no es de las que se tragan cuentos fáciles. Así que, en lugar de aceptar la versión de Marifer sin cuestionarla, Inés le deja claro que lo que se sabe no es simple rumor, sino información confirmada. El silencio del otro lado del teléfono es breve, pero revelador. Un instante de incertidumbre en el que parece que Marifer está procesando que su jugada no está saliendo como esperaba. Y entonces, como si intentara cambiar la narrativa antes de que Inés siguiera presionando, Marifer lanza un comentario que lo cambia todo. Además, hay algo que me han estado diciendo. Me contaron que tú me debes dinero, 28.000 pesos, para la escuela de tu hija. Aquí es donde la historia da un giro brutal. Porque hasta ese momento, todo parecía girar en torno a la supuesta demanda. Pero ahora, de la nada, aparece una acusación nueva, una deuda inventada, un ataque directo contra la credibilidad de Inés. El golpe que Inés no esperaba. Imaginen lo que es estar en el centro de una controversia, y de repente descubrir que tu nombre está siendo usado para crear una historia que jamás existió. Para Inés, escuchar que supuestamente le debía dinero a Marifer fue como un balde de agua fría. No porque tuviera miedo, sino porque esto significaba que el nivel de manipulación de Marifer iba mucho más allá de lo que cualquiera hubiera pensado. Y aquí es donde entra la gran pregunta: ¿por qué alguien que asegura que no tiene nada en contra tuya, que te respeta y que no te quiere demandar, de repente menciona que le debes dinero? Esta no era una acusación menor. No estaba diciendo que le debía una cantidad simbólica. Hablaba de 28.000 pesos. Una suma considerable, especialmente cuando se menciona como una deuda impaga. Aquí había dos posibilidades. O Marifer realmente creía que Inés le debía ese dinero, lo cual era absurdo porque jamás había existido tal préstamo. O estaba utilizando esta historia como un intento desesperado por desacreditar a Inés y debilitar su postura. Porque, mis papacitos, no es ningún secreto que cuando alguien empieza a perder credibilidad,
la mejor manera de defenderse es atacar la reputación de los demás. Aquí es donde Inés empieza a conectar los puntos. Si Marifer estaba dispuesta a difundir una mentira así de grave, ¿qué más estaba fabricando? ¿Hasta qué punto sus versiones sobre otros temas también estaban distorsionadas? Y lo más importante, ¿por qué justo ahora, en medio de su crisis, sacaba esta historia de la nada? La reacción de Inés, entre la sorpresa y el desprecio. Aquí hay que detenerse un momento y analizar lo que estaba en juego. Marifer no solo estaba negando la demanda, sino que ahora estaba probando una nueva táctica, sembrar dudas sobre Inés. Porque no hay nada que afecte más la imagen de una persona que el rumor de que es una deudora que no paga lo que debe. Pero Inés, lejos de dejarse envolver por la confusión, mantiene la calma. Su tono se vuelve más frío, más analítico. A ver, Marifer, explícame esto. ¿Cómo es posible que tú le hayas dicho a Gustavo Adolfo Infante que yo te debo 28.000 pesos? Y ahí, mis papacitos, viene la prueba de fuego. Porque cualquiera que tiene una acusación legítima, lo primero que haría sería presentar pruebas. Mostrar mensajes, transferencias, recibos, algo que respalde sus palabras. Pero, ¿qué hace Marifer? Evade. Cambia de tema. Se queja de que también han dicho cosas de ella. Intenta manipular la conversación para que Inés no la siga acorralando. Y ahí es donde todo queda claro, Marifer no esperaba que Inés la confrontara tan directamente. Lo que había intentado era una jugada sucia, un intento por ensuciar la imagen de alguien que, hasta ese momento, se había mantenido con una postura objetiva. Pero en lugar de lograr su cometido, lo único que hizo fue demostrar que está desesperada. Y aquí es donde la historia toma un rumbo aún más oscuro. Porque si Marifer es capaz de lanzar una acusación tan específica, tan detallada, sin pruebas, ¿cuántas más ha fabricado? Lo que parecía ser una llamada para aclarar las cosas, terminó siendo una confesión indirecta de que Marifer está al borde del colapso. Pero esto, mis papacitos, es solo el comienzo. Porque lo que vendría después no haría más que confirmar que, cuando una persona se siente acorralada, es capaz de cualquier cosa. ¿Deuda inventada? Una jugada sucia para desprestigiar. Hay momentos en la vida en los que uno escucha una historia, y simplemente no puede creer lo que está pasando. Esto, mis papacitos, es uno de esos momentos. Porque lo que hizo Marifer Centeno no es cualquier cosa, no es un simple rumor sin importancia. Es una acusación grave, calculada y con un objetivo claro, dañar la imagen de Inés Moreno. Todo comienza con una revelación que pone a Inés contra la pared sin que ella lo supiera. Se entera de que Marifer ha estado diciendo en círculos privados, y nada más y nada menos que a Gustavo Adolfo Infante, que Inés le pidió prestado 28.000 pesos para la escuela de su hija y luego la bloqueó para no pagarle. Aquí tenemos un punto clave, la acusación no es casual, sino que está diseñada para generar un impacto devastador en la credibilidad de Inés. ¿Por qué? Porque no solo se trata de decir que alguien debe dinero, sino que la historia está construida con detalles precisos que la hacen parecer real. El monto es específico, no es una cifra redonda o aleatoria, es una cantidad que suena creíble. La razón del préstamo es emotiva, mencionar que era para la escuela de su hija busca que la gente empatice con Marifer y condene automáticamente a Inés. El supuesto bloqueo en redes, agregar que Inés la bloqueó refuerza la idea de que estaba evitando el pago, haciendo que la historia parezca más creíble. Esto, mis papacitos, no es un error inocente. Esto es manipulación en su estado más puro. Inés Moreno, la sorpresa que se convierte en indignación. Imaginen por un momento a Inés Moreno enterándose de esto. No por una confrontación directa, no porque Marifer haya tenido la valentía de decírselo en la cara, sino porque le llega la información a través de terceros. Primero, la incredulidad. Porque si hay algo que Inés sabe con certeza, es que jamás en su vida le ha pedido dinero a Marifer Centeno. Luego, la indignación. Porque cuando alguien te inventa una deuda, no solo está afectando tu imagen pública, sino que te está poniendo en una posición de desventaja, te está obligando a salir a desmentir algo que ni siquiera tendría que ser tema. Es ahí cuando, en la llamada que Marifer le hace, Inés no pierde el tiempo y la confronta directamente. A ver, Marifer, explícame esto. ¿Cómo es posible que tú le hayas dicho a Gustavo Adolfo Infante que yo te debo 28.000 pesos? Aquí, mis papacitos, es donde la historia da un giro insólito. Porque lo que cualquiera esperaría es que, si la acusación de Marifer fuera real, ella inmediatamente tuviera cómo demostrarlo. Que dijera algo como: mira, aquí están los mensajes donde me pediste dinero. Aquí está la transferencia que te hice.
Aquí están nuestras conversaciones donde quedaste en pagarme. Pero, ¿qué pasa en realidad? Marifer no niega la acusación. No la desmiente. No la justifica. En lugar de eso, se sale por la tangente con una de las respuestas más ridículas que uno puede escuchar en una conversación así. Bueno, si supieras lo que me han dicho de ti. ¿Perdón? O sea, en lugar de responder de manera directa, de confirmar o desmentir, Marifer recurre a una táctica de manipulación de lo más barata. Si tú supieras lo que la gente anda diciendo de ti. Este es el clásico truco de alguien que ha sido descubierto mintiendo. En lugar de dar una respuesta clara, intenta redirigir la conversación para que la otra persona se ponga a la defensiva. Pero aquí, mis papacitos, Inés Moreno no cae en el juego. Porque en este tipo de situaciones hay algo muy sencillo: cuando alguien te debe dinero, lo puedes demostrar. Cuando alguien te presta una cantidad de dinero tan específica como 28.000 pesos, hay pruebas. Mensajes, depósitos, conversaciones. Algo. Pero Marifer no tiene nada. Una maniobra clásica de desesperación. Este es un punto clave, mis papacitos, porque demuestra algo que ya hemos visto antes en otras personas cuando sienten que están perdiendo credibilidad. Si no puedes defenderte con argumentos, ataca a la persona que te está cuestionando. Esto no es nuevo. Es una estrategia que han usado figuras públicas cuando su imagen empieza a tambalearse. Porque cuando ya no puedes sostener tu versión de los hechos con pruebas, lo más fácil es ensuciar al otro. Pero aquí hay un problema para Marifer: su mentira no es creíble. Primero, porque Inés no es una persona que tenga un historial de pedir dinero prestado. Y segundo, porque la historia se cae por su propio peso. Si Inés realmente la hubiera bloqueado, ¿cómo es que Marifer pudo escribirle y llamarla sin ningún problema? Si realmente hubiera una deuda, ¿por qué Marifer no la había mencionado antes? Si la deuda era real, ¿por qué no existía ninguna prueba? Aquí lo que queda claro es que Marifer Centeno no pensó que Inés la confrontaría tan directamente. El verdadero propósito de la mentira. Pero más allá de la falta de pruebas, lo más importante aquí es entender por qué Marifer habría inventado esta historia. Porque si lo analizamos con lógica, esto no tiene nada que ver con dinero. Si Marifer realmente estuviera preocupada por recuperar una supuesta deuda, lo lógico habría sido hablar con Inés en privado y exigirle el pago. Pero en lugar de eso, lo primero que hace es contarle la historia a Gustavo Adolfo Infante y dejar que el rumor se esparza. Aquí no se trata de dinero. Se trata de dañar la credibilidad de Inés Moreno. Porque en una polémica, cuando alguien empieza a salir bien librado, cuando su versión de los hechos empieza a tener más peso que la de la otra parte, la única forma de desacreditarlo es atacando su integridad. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que decir que es una persona que no paga lo que debe? Esto no es un error. Esto es una estrategia. Pero el problema con esta estrategia es que, cuando no tienes pruebas, se te cae el teatro. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Porque después de la confrontación de Inés, Marifer ya no pudo sostener su mentira. Y no solo eso, sino que quedó en evidencia que está dispuesta a fabricar historias para limpiar su imagen. Y si hizo esto con Inés, ¿cuántas más ha fabricado? La caída de una credibilidad que ya estaba en riesgo. Lo que Marifer intentó hacer con Inés no fue un simple chisme. Fue un intento descarado de destruir su reputación. Pero en lugar de lograr su objetivo, terminó revelando lo desesperada que está por salvarse. Porque cuando una persona tiene la verdad de su lado, no necesita ensuciar a los demás. Y aquí, mis papacitos, queda claro quién está mintiendo y quién no. Pero esto, apenas es el comienzo. Porque si Marifer fue capaz de lanzar una mentira de este nivel, ¿qué más estará dispuesta a hacer? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, mis papacitos, es más preocupante de lo que parece. Aliados o desesperación. El verdadero juego de Marifer. Cuando una persona sabe que su argumento es sólido, que la verdad está de su lado, y que la evidencia respalda cada una de sus palabras, no necesita alianzas forzadas ni desesperadas. La verdad se defiende sola. Pero cuando alguien empieza a notar que su versión de los hechos se desmorona, entonces entra en pánico y recurre a estrategias poco dignas, manipulación, victimismo y, lo más peligroso de todo, fabricación de narrativas falsas. Esto es exactamente lo que estamos viendo con Marifer Centeno. Desde el momento en que empezó a ver que la gente ya no compraba su versión, que más y más personas comenzaban a señalar las incongruencias en su historia y que, lejos de recibir apoyo masivo, lo que se generó fue una ola de rechazo, su estrategia cambió.
Ya no se trataba de demostrar su punto, porque eso claramente no estaba funcionando. Ahora se trataba de buscar aliados a toda costa. La táctica de la desesperación. Marifer ha intentado en los últimos días hacer lo impensable, sumar aliados donde pueda, sin importar si antes estaban en su contra. Porque cuando alguien está acorralado, ya no distingue entre amigos o enemigos, solo ve oportunidades. Y eso explica lo que pasó con Inés Moreno. Primero, Marifer intenta debilitar su imagen con la historia inventada de los 28.000 pesos. Un golpe bajo y, lo peor de todo, totalmente innecesario si realmente estuviera tan segura de que tiene la razón en su caso. Pero como esto no funcionó, y en lugar de dañar a Inés lo único que logró fue evidenciarse como una mentirosa sin pruebas, su plan cambió de manera abrupta. Porque, mis papacitos, ¿qué hace alguien cuando un ataque no le funciona? Exactamente, intenta seducir a la persona a la que atacó. Marifer, después de toda la controversia, termina diciéndole a Inés que no la va a demandar, que la quiere mucho, que la tiene en gran estima. Aquí es donde uno se tiene que detener y analizar. ¿En qué momento se ha visto que alguien primero intente ensuciar el nombre de una persona y luego, de la nada, le diga que la aprecia? La doble cara, cuando el engaño se vuelve obvio. Aquí ya no estamos hablando de simples errores de comunicación. Aquí estamos ante una estrategia burda y desesperada. Marifer, con su credibilidad en declive, se ha dado cuenta de que no puede permitirse más enemigos. Ya ha perdido demasiado terreno, demasiada gente ha empezado a cuestionarla, y su imagen está deteriorándose de una forma que parece irreversible. ¿Qué le queda entonces? Buscar la forma de quedar bien con la mayor cantidad de personas posible. No, Inés, yo jamás te demandaría. Yo te respeto muchísimo. Te aprecio demasiado. ¿Qué pasó con la historia de los 28.000 pesos? Silencio. Ni una palabra más. Porque ya no le convenía seguir con esa mentira, porque ya no era una herramienta útil para destruir la imagen de Inés. Ahora, lo que le convenía era tenerla de su lado. Y eso, mis papacitos, es el colmo del cinismo. Porque esto ya no es solo un caso de manipulación. Esto es un reflejo de que Marifer Centeno está en caída libre, y hará lo que sea para evitar tocar fondo. ¿Por qué si alguien tiene razón necesita recurrir a esto? Esta es la pregunta clave. Cuando una persona dice la verdad, se mantiene firme. No necesita hacer alianzas estratégicas para que la apoyen, no necesita atacar a otros ni intentar reclutar aliados de último momento. Pero Marifer sí lo necesita. Porque en el fondo, sabe que su versión ya no está sosteniéndose. Porque cuando una persona está convencida de que tiene razón, no necesita buscar refuerzos, la verdad se defiende sola. Aquí lo que estamos viendo es un intento desesperado de construir un ejército de apoyo para resistir el derrumbe de su imagen pública. Pero hay un problema. Cuando la gente empieza a notar las inconsistencias, cuando las mentiras empiezan a ser evidentes, cuando las estrategias de manipulación quedan al descubierto, ya no hay marcha atrás. Lo que Marifer está haciendo es la evidencia más clara de que su credibilidad se está desmoronando frente a nuestros ojos. Y lo más irónico de todo es que, en lugar de frenarse y recomponer su camino, sigue cavando su propia tumba con cada paso que da. Porque si ya intentó fabricar una deuda inexistente, si ya intentó engañar a la gente con demandas que ahora dice que no existen, ¿qué más es capaz de hacer? Esa, mis papacitos, es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo. La mentira que se convierte en realidad, el laberinto mental de Marifer Centeno. Hay momentos en los que una persona, atrapada en su propio caos, empieza a perder la noción de la realidad. Marifer Centeno parece estar cruzando esa línea peligrosamente. Porque una cosa es mentir para manipular, y otra muy distinta es cuando las mentiras se repiten tantas veces que hasta el propio mentiroso comienza a creerlas. Lo que hemos visto con Marifer en los últimos días no es solo una estrategia de manipulación, sino un síntoma de alguien que ha entrado en una espiral de autoengaño. Primero, intentó fabricar una historia sobre una supuesta deuda de Inés Moreno, algo que no pudo sostener ni con una sola prueba. Luego, en un giro de desesperación, intentó suavizar la relación con ella, asegurando que la apreciaba y que no tenía intención de demandarla. ¿Cómo pasas de querer desacreditar a alguien a decirle que la respetas en cuestión de días? Esto nos recuerda algo muy importante: cuando una persona miente demasiado, llega un punto en el que ya no distingue la ficción de la realidad. Y si esto fuera solo un caso aislado, podríamos decir que Marifer simplemente intentó jugar una carta sucia y no le salió bien. Pero no es la primera vez que hace algo así. La patrón repetitivo: mentir para controlar la narrativa.
Recordemos lo que pasó cuando Marifer afirmó públicamente que un periodista había intentado subirse a su coche. Una declaración impactante, perturbadora, que puso a la gente de su lado momentáneamente. Pero, ¿dónde estaban las pruebas? ¿Qué periodista fue? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde están las imágenes, los testigos, las denuncias formales? Nada. El caso desapareció tan rápido como surgió. Como si nunca hubiera ocurrido. Ahora, viendo lo que ha hecho con Inés Moreno, nos tenemos que preguntar, ¿cuántas historias más ha inventado Marifer en su desesperación por controlar la narrativa? Porque aquí hay un punto clave, mis papacitos, Marifer no es víctima de una persecución. Marifer es víctima de sus propias mentiras. Y el problema es que ha mentido tanto, ha tergiversado tantas cosas, que quizás ya ni siquiera es consciente de la magnitud de su engaño. Quizás, en su mente, esas historias ya son reales. Quizás, dentro de su crisis, ya se cree la versión que ha creado. Quizás, para ella, Inés Moreno realmente le debe dinero. Quizás, para ella, un periodista realmente intentó subirse a su coche. Quizás, para ella, todos los que la cuestionan realmente están conspirando en su contra. Pero la pregunta más aterradora es, ¿cuál será la próxima mentira? Porque cuando alguien ha cruzado la barrera entre la realidad y la ficción, no hay límites para lo que puede inventar. El inevitable colapso. Marifer Centeno está atrapada en un laberinto que ella misma construyó. Cada intento de manipulación que ha hecho ha quedado expuesto. Cada mentira que ha dicho ha sido desmontada. Y cada vez que ha intentado salir del problema, solo ha cavado más hondo su propia tumba. Pero lo más grave de todo no es que esté perdiendo credibilidad, sino que está perdiendo control sobre su propia historia. Porque cuando alguien empieza a vivir en una realidad alterna, cuando las mentiras se convierten en verdades en su cabeza, ya no se trata de una simple estrategia de manipulación. Se trata de un colapso en plena marcha. Y si esto sigue así, no pasará mucho tiempo antes de que Marifer termine atrapada en su propia farsa, sin poder escapar. Porque hay algo que la historia nos ha enseñado. Puedes engañar a la gente por un tiempo, pero no puedes engañarte a ti mismo para siempre. Y hasta aquí llegamos, mis papacitos y mamacitas, con este análisis que desenreda la telaraña de mentiras y manipulaciones en la que se ha metido Marifer Centeno. Pero esto no acaba aquí, no. Este es apenas el principio del derrumbe, y la historia aún tiene muchos capítulos por escribirse. Mi sobrino, el gran Máster Gorila, me pidió que les trajera esta historia con pelos y señales, y ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Marifer de verdad se ha convencido de sus propias mentiras o simplemente sigue manipulando a su conveniencia? Déjenme sus comentarios, porque esto está que arde, y aquí vamos a seguir sacando toda la verdad, sin censura y sin miedo. Y recuerden, papacitos, si les gustó este análisis y quieren más historias desmenuzadas con el estilo inconfundible de la tía Mona, ya saben qué hacer, denle like, compartan este vídeo y suscríbanse al canal del Gran Máster Gorila. Porque aquí se dice lo que muchos callan, y se analiza lo que otros ignoran. Nos vemos en el próximo vídeo. Si es que antes, a alguien no le da por inventar otra historia. Cuídense y no se dejen engañar.